El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, concedió una entrevista exclusiva a Despierta con motivo de la entrega al Congreso del paquete económico para el año que entra. Fue el jueves por la tarde, tanto a diputados como a senadores. Hablamos también de otros temas, la inflación, cómo va el paquete antiinflacionario que presentaron hace algunos meses y del cual también platiqué con él en ese entonces, de la proyección de crecimiento que está dentro del presupuesto, del subsidio a las gasolinas, del polémico subsidio a las gasolinas, de sus consecuencias, del aumento del presupuesto para obras insignia como el Tren Maya, que es millonario, desde luego del dineral que se le está dando a los programas sociales de la Cuarta Transformación. Así empezó la conversación con el tema del paquete económico para el próximo año. Lo describió como equilibrado, responsable y realista. Sí. ¿Sostiene usted que cumple con estas tres características? Sí, está equilibrado porque mantiene la deuda en el rango de 49.4%, que es en el rango bajo, y realista porque estamos tomando en cuenta que la economía crecería 3% y no 5%. Aún el 3% estamos siendo acusados de optimistas, pero aquí lo que estamos viendo es, primero, nosotros no vemos una recesión en Estados Unidos. Entonces, nosotros no podemos planear, como ninguna empresa planea, una caída de ventas. Nosotros no podemos planear para una recesión. Si se presenta la recesión, va a ser en Estados Unidos. ¿Y no nos va a pegar el coletazo? Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y estamos? Sí, en ese momento ajustamos, nos adaptamos, ajustamos lo que haya que ajustar. Tenemos el margen de flexibilidad para hacerlo. Se les ha acusado de optimistas en el tema del crecimiento con los antecedentes de los años pasados. ¿Cómo es que las cosas pueden mejorar para México? Bueno, por un lado nosotros tenemos construido dentro del presupuesto un mecanismo que funcionó desde 2019 como un buen mecanismo, que es limitar el aumento de la gasolina en la estación de servicio. En el año 2019, la recaudación del impuesto sobre gasolina fue bastante alta. En 2020 también. En 2021 la empezamos a usar para limitar el precio de la gasolina. El famoso subsidio. Y empezamos a poner el famoso subsidio de otras fuentes, pero esas otras fuentes están perfectamente cubiertas por el ingreso de exportación de crudo. Sigue siendo suficiente, seguirá siendo suficiente. No va a llegar un momento en el que la vena que, digamos, nos está dando se va a tapar. La inflación sería 4 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es, si no hubiera habido este subsidio. Y ayer se presentó la cifra, ¿no? Sí, exacto. Inflación 4 puntos porcentuales mayor, que el salario real habría caído en 5.7 puntos porcentuales hasta agosto. Por el otro lado, las tasas de interés habrían aumentado, mayor costo de la deuda pública en el servicio. Hablando de la inflación, dos preguntas sobre esto. La última vez que nos vimos usted y yo aquí era para hablar de este paquete para contrarrestar la inflación y la carestía. Ya a varios meses de que se haya aplicado, ¿logró sus objetivos? ¿A qué nivel? Muy buena pregunta y qué buena oportunidad para explicar. Lo que queríamos era aislar una canasta de 24 productos, que es la canasta de consumo que la Profeco define. Y es por eso que podemos decir que está estable el precio de la canasta. ¿Y continúan todos los productos? Pero no incluye toda la categoría de producto que pertenece. Por ejemplo, está protegido el atún, pero no quiere decir atún en aceite de oliva. Claro. Entonces, esos otros han seguido aumentando porque, claro, ahí ha habido aumentos de precios por la crisis de Ucrania y por el costo de transporte y lo que ustedes quieran. Sin embargo, ahora vamos a intentar un acercamiento con los productores en donde vemos que las salsas son más fuertes. ¿Ha tenido los resultados que usted se esperaba? Necesita reforzarse
porque persiste el alza de precios en las otras variedades de los productos que están en la canasta. Ayer decíamos, presentaron las cifras por encima del 8%, la estimación que tienen para el próximo año ustedes en el paquete es de 3.3%. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se va a conseguir esto? Porque estamos viendo que los precios de las materias primas en el marcador mundial están a la baja. El maíz, el trigo, el petróleo están muy debajo del pico. ¿Por qué es esta caída? Porque el mercado tomó nota del mensaje de la Reserva Federal estadounidense que dice empiezo a subir tasa de interés y eso golpea mucho las existencias. La meta de 3.2% está alineada con la del Banco de México. Si usted viera este presupuesto y este panorama que pinta la Secretaría de Hacienda hoy en día desde fuera, ¿de qué parte sería? ¿De la que dice quisiera ver el mundo como lo ve el secretario de Hacienda? ¿O diría, no tiene sorpresas, es normal finalmente que las estimaciones de Hacienda sean más optimistas? Las estimaciones de Hacienda están poniendo a México en una perspectiva mucho mejor que la del resto del país. Es difícil encontrar un país que esté en condiciones de deuda tan baja y al mismo tiempo de programas sociales atendidos sin haber comprometido endeudamiento. Sabíamos que se le iba a dar una buena cantidad de dinero a los programas sociales que son insignia de la 4T, como lo son también las obras de infraestructura. El aumento que hay al bienestar, más del 85%. ¿Son los programas sociales necesarios? ¿Son los programas sociales correctos para la situación económica del país y para la situación económica global? Es decir, ¿no es un poco anticlimático dar estos apoyos que son pues prácticamente becas a diferentes sectores? Estos apoyos están personalizados, no pasan por un aparato distributivo del apoyo. Es un apoyo que evita el impacto de inicio. Nosotros evitamos el choque, entonces eso lo hace más económico, más eficiente y es el mejor tipo de apoyos que se puede dar en estas condiciones y en casi cualquier otra condición. Que sean un tanto asistencialistas no le da este tinte electoral a estos programas sociales. Hay un compromiso con las mayorías vulnerables, los que no están protegidos por seguridad social laboral. Hay que apoyarlos con programas de salud. Cuestan inevitablemente, pero son los costos aún dentro de un proyecto que no está recurriendo a aumentar impuestos ni a tomar deuda. Entonces, se puede hacer si son programas sociales que merezcan este nombre o aquel nombre. El aumento del 120% al turismo, ¿de qué va ese aumento? ¿Para qué es? Bueno, hay una partida en el Fonatur para seguir construyendo el Tren Maya. El Tren Maya es una obra que requiere de un gasto de capital muy fuerte porque es desarrollo de vías, pago de derechos de vía para los segmentos en donde no ha habido ese pago. Es un proyecto grande, hay que completarlo. Son gastos casi todos alrededor del Tren Maya, pero no son para la construcción del Tren Maya. Aparte están los de la construcción del Tren Maya. No, están contenidos en un presupuesto de Fonatur. A los 143,000 millones de pesos que están destinados al Tren Maya para este año. Ya hay varias partidas que están dedicadas al pago de proveedores. Tenemos proveedores en los diferentes tramos del tren. Tenemos al ejército en el tramo más difícil, que es el que estamos ahorita hablando de derechos de vía. En realidad son gastos que están ya desplegados y que están contemplados. Donde subió el acero y subieron todos los productos, es muy natural. Tampoco es una razón para no hacer el proyecto. No le cae de sorpresa, pero sí como cubetada de agua fría. Cuando le dicen que va a aumentar de esa manera el costo del Tren Maya y de la refinería y que hay que pagarlos porque ya están a la mitad de la obra, me imagino que casi le da un... Pero hay que absorber y continuar, porque lo peor es ser dubitativo en estas cosas. Totalmente normales para
para proyectos de infraestructura grandes. O sea, ¿no le molestó, como se No. dijo por ahí, que había puesto el grito en el cielo con el aumento de las obras? No, a mí no me sorprendió. No es que lo estuviera esperando, pero no me sorprende. El aumento a la Secretaría de Medio Ambiente también llamó la atención. ¿A qué se debe? Sí, también se debe a que está participando ya más activamente en las obras del sureste, infinidad de extensiones que necesitan atención, al mismo tiempo poner internet, gas, electricidad, y aquí está en gran medida explicado. En contraste, llama la atención los pequeños aumentos que hay a rubros como salud y educación, sectores castigadísimos, sobre todo después de la pandemia. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Quién decidió esto? ¿Por qué? Son sectores que reciben ya mucho presupuesto de por sí y en donde se presta a lograr todavía sinergias importantes, tanto en educación como en salud. Voy a subirme al tema más de moda esta semana y en los últimos días, el Ejército y la Guardia Nacional. ¿Qué pasa con el presupuesto para el Ejército en el caso ya casi consumado de que tome la Guardia Nacional? Bueno, es que la Guardia Nacional ya tiene una asignación presupuestal, entonces esa asignación se pasa para el Ejército. Simplemente se pasa. Sí, o sea, no hay creación de ni de nuevas plazas ni de presupuesto adicional. El tema de la deuda, 1.2 billones de pesos de deuda. Sí, porque está dentro del paquete que contiene una deuda 49.4% del producto. El producto ha crecido en términos nominales. El coeficiente de deuda se calcula en términos nominales del producto. Y sabemos que hay muchísimo apetito para deuda mexicana. La cantidad está limitada por el techo de deuda y el techo de deuda se calcula deuda sobre Producto Interno Bruto. ¿No que no iba a aumentar la deuda? No, con relación al producto no hay aumento de deuda. Ese es el compromiso. La recaudación, no va a haber más impuestos, no va a haber aumento de impuestos y los analistas también dicen, bueno, al parecer en los próximos años esto va a ser insostenible y tendrá que haber una reforma fiscal. A nosotros no nos toca ahorita hablar de una reforma fiscal porque implicaría casi siempre que se usa la palabra reforma quiere decir voy a aumentar impuestos. Más impuestos. No, aquí se trata de dar certidumbre al sector privado de que no hay aumento de impuestos. Tampoco estamos haciendo acomodamientos de lo que nos piden muchas empresas, depreciación acelerada o subsidios para la inversión. Estamos mejorando la fiscalización. Nosotros con la pura fiscalización tenemos suficiente para garantizar el aumento de ingresos. Fue un buen año, a eso iba en materia de recaudación. ¿Se puede mantener, se puede sostener? Sí, porque hay mucha tela de dónde cortar. ¿Y se va a cortar toda la tela? Bueno, ni siquiera toda la tela, pero vamos a hacer lo más que podamos. De justicia también impedir los abusos de impuestos cuando vemos que son ostensibles y cerrar esas lagunas que tiene la fiscalización. Los ingresos petroleros, las estimaciones de la producción de barril. Está determinado por lo que hablamos con Pemex y por lo que vemos. Entonces, si Pemex nos dijera ahorita mi plan es 2.4 millones de barriles, diríamos, oye, pero es lo que estamos viendo, es 1.790, ¿por qué? Sí podemos entender un aumento a 1.790 a 1.8, un poco más, pero no a 2.5, ¿verdad? Digamos, secretario, que le tocó este presupuesto ya con mucha más calma en la silla, ya bien sentado en la silla del cargo que tiene. ¿Está usted tranquilo? ¿Está usted más nervioso? ¿Cómo ve el panorama general, el contexto político-económico del país en relación también con el del mundo? O sea, no quiero decir que estamos de fiesta, pero sí estamos mucho más relajados. Parece que sus dos antecesores están bastante desencantados con lo que están viendo. Por entrevistas que ha dado el exsecretario Ursúa, la foto esta que llamó tanto la atención del secretario Herrera. ¿Cómo ve esto y cómo lo ve desde donde estaban ellos? Bueno, yo lo veo desde donde están las operaciones día con día, los equipos con los que trabajamos en las diferentes entidades, y yo lo veo
bastante sostenible. No tendría esta conversación si no estuviera cierto de que podemos dar un mensaje de que estamos relajados. De tranquilidad, sí, de calma, digamos. Sí, así es. Nosotros no estamos alarmados para nada. ¿Se queda usted hasta el fin del sexenio? Sí, por supuesto.